Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 7 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hay pocas ocasiones, y por eso son valiosas, en las que el trabajo de la prensa independiente se une y se complementa con la voluntad y la iniciativa política por mejorar los asuntos públicos. Uno de estos casos ocurrió hace poco más de 2 años, cuando una investigación periodística reveló que en el fraccionado, complejo y desigual sistema de pensiones costarricenses había 17.000 personas que cobraban hasta entre 2 y 4 personas pensiones simultáneas a la vez. Los hallazgos de este trabajo de investigación periodística encontraron, tiempo después, una voluntad política que busca corregir parte de estas inequidades y distorsiones con un proyecto de ley que acaba de ser dictaminado positivamente en la Comisión de Hacendarios del Congreso. Para conversar sobre este círculo virtuoso entre prensa independiente y voluntad política, tenemos vía Zoom a la diputada por el Partido Liberación Nacional, Yorleni León, quien redactó e impulsa el proyecto para que los multipensionados paguen un impuesto sobre el monto total unificado de las diferentes pensiones que reciben. Y aquí en el set me acompaña la periodista Hulda Miranda, quien hace 2 años hizo esta investigación sobre los multipensionados. Buenas noches y bienvenidas a ambas. Muy buenas noches, don Ernesto, y muy buenas noches a doña Hulda. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir un set con ustedes dos, y por supuesto que muy buenas noches a las personas que gentilmente nos ven y nos escuchan el día de hoy. Hulda, ¿cómo llega una persona a tener no una, sino 4 pensiones simultáneamente? Es decir, cobrar 4 pensiones cada vez. ¿Es legal esto? Es legal, esa es la primera respuesta, don Ernesto, y se permite porque el sistema de jubilaciones de Costa Rica es muy particular, y en lugar de que haya un régimen de pensiones, que usualmente las personas están relacionadas con el de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja Costarricense del Seguro Social, a lo largo de los años se crearon regímenes especiales para distintos sectores de la población. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene su fondo de pensiones, lo mismo ocurre con quienes trabajan en el ámbito en el sector docente, con el magisterio, y otros regímenes que se consideraban especiales, que los administra la Dirección Nacional de Pensiones, donde tenemos, por ejemplo, las polémicas pensiones para expresidentes y exdiputados, que estas últimas ya derogadas. Lo que sucedió fue que en algún momento nadie consideró que podía haber una persona que cotizara en 2 regímenes. Un caso muy típico es un profesor universitario que a la vez es juez de la República. Entonces cotiza en el Poder Judicial, cotiza en el magisterio, y al finalizar su vida laboral pudo acceder a 2 pensiones. Lo más tal vez revelador de esta investigación que hicimos hace 2 años en el semanario Universidad es que hubo casos, no muchos, pero alrededor de 20, que pudieron acceder hasta 4 pensiones, y algunas de ellas ni siquiera por cotización propia, sino vinculadas con personas familiares ya fallecidos. Entonces, alguien tenía 2 pensiones, pero además heredaba la de su cónyuge u otra persona. Impresionante, porque es un elemento muy inesperado, y ahora vamos a hablar de la cantidad. Usted encontró 17.000 casos, pero ahora vemos eso. Vamos con la diputada León. Diputada León, exactamente qué propone este proyecto de ley y por qué reduciría alguna de las desigualdades que hay en el sistema de pensiones. Sí, tal vez antes de contestarle esa pregunta, Ernesto, yo quisiera agregar a lo que acaba de decir Hulda, y es que también hay otras formas en las que yo puedo tener 3, 4 pensiones. Por ejemplo, tengo mi IBM, la pensión del IBM, tengo el ROP, que es una segunda pensión, tengo una pensión, de repente trabajo en el ICE y tengo una pensión del régimen especial de pensiones, donde en muchos de estos regímenes yo no aporto nada, sino que es el patrono el que aporta los recursos, y también puedo
puedo tener una pensión que la heredé, que murió mi cónyuge, por ejemplo, y pude heredar esa pensión. Y tenemos casos que además de esas pensiones también tienen una pensión voluntaria, que es una pensión en la que yo 100% aporto para esos recursos. Hay múltiples caminos o varios caminos para poder llegar a ser un multipensionado en este país. Y dicho lo anterior, el proyecto que tenemos en la corriente legislativa, el 22.261, es un proyecto que lo que hace es hacer más efectiva la recaudación del impuesto de la renta, pero además viene a generar justicia social en este país, al ser un proyecto de lo que nosotros llamamos con mucha progresividad. Agarra las diferentes pensiones que tiene una persona, digamos que tiene 4 pensiones, cada una de esas pensiones está exonerada por 842.000 colones del impuesto de renta. O sea que hay un tracto de 842.000 colones de cada una de esas pensiones por las cuales esa persona no paga renta. Y empieza a pagar renta de ahí hacia arriba. El proyecto, ¿qué es lo que hace? Agarra las 4 pensiones, las mete en una sola bolsa, por así decirlo, y a partir de esa bolsa dice, bueno, usted, fulanito, tiene derecho a una exoneración de 842.000 colones, pero el resto usted va a empezar a pagar. Y entonces hace que quien reciba más tenga que pagar más impuestos de renta. Nosotros desde el punto de vista financiero lo vemos como un proyecto de eficiencia tributaria. Le va a permitir entonces al Ministerio de Hacienda, a partir de información que se le tiene que suministrar, el poder chequear cuántas pensiones tiene Yorleni León y sumarlas en esa bolsa y a partir de ahí hacer el cálculo respectivo para el impuesto de la renta. Es impresionante porque tanto lo que descubrió el reportaje de Hulda Miranda como la situación que usted refleja como diputada, es que es un verdadero laberinto y hay muchos portillos para sumar. Cuando usted decía que se exoneran los primeros 840.000 colones, estaba pensando que del otro lado de la pantalla debe haber un montón de personas diciendo ¿cuáles 840.000 colones? Si yo lo que cobro son 200.000 pesos y con suerte, ¿verdad? Muestra la inequidad tremenda que existe en nuestro sistema de pensiones. Hulda, en tu reportaje del 2018 vos mencionás que los multipensionados no eran casos aislados o marginales. Había 17.000 personas en aquel momento con más de una pensión e incluso personas con pensiones de 5 millones por las que no habían cotizado. ¿De dónde vienen esos datos y cómo eran estos casos que encontraste? Los datos provienen de, solicitamos a los principales, a lo que conocemos como regímenes básicos de pensiones en el país. Ahorita la diputada León hacía mención a otros sistemas de pensiones, pero en este queríamos conocer el básico, que como nos explicaban en ese momento las autoridades relacionadas con este tema, tiene que ver con parte de la seguridad social, esa pensión elemental que todos necesitamos para, y entiéndase esto muy importante, sobrevivir, para poder satisfacer nuestras necesidades básicas al terminar nuestra vida laboral. Lo que ha ocurrido es que se ha entendido o mal entendido en ciertos momentos que algunas personas quieren seguir aspirando al nivel de vida que tenían incluso cuando laboraban, a pesar de que en realidad lo que nosotros cotizamos, y ahí lo que usted mencionaba, no es suficiente para el monto que recibimos. No es un ahorro, no es que nosotros mes con mes vamos poniendo una plata y después retiro lo que es mi plata. No. Es correcto, eso es una olla donde aportamos todos, se pone se invierte, las administradoras los invierten y de ahí van pagando las pensiones de quienes se van jubilando. Entonces en algún momento don Álvaro Ramos decía que por cada colón que aportábamos nos daban 3 colones y de ahí se van notando. Extra. Y de ahí se va notando esa diferencia. Ahora, a esos regímenes básicos, básicamente eran más de 300.000 registros, los cruzamos por número de cédula, en ese momento SUPEN nos dijo, ni siquiera nosotros teníamos ese cruce, y empezamos a encontrar eso, como una persona puede tener 2 y hasta 4 pensiones. Considerando esto, don Ernesto, si usted tiene 2 trabajos en el sector privado,
si usted es mecánico un día y al otro día trabaja de plomero y tiene 2 patronos en el sector privado, usted al finalizar solo va a tener una pensión porque usted está en el IBM, por lo menos de las pensiones básicas. Pero como le decía antes, si trabaja en el Poder Judicial y trabaja a la vez en la caja, va a tener 2 pensiones. Entonces, algo también muy importante, porque la palabra de pronto suena un poco rimbombante, multipensionados, como si todo el mundo fuese multimillonario, y ese tampoco era el caso. En realidad, la gran mayoría y el promedio de ingresos era de 700 y algo mil, no llega todavía al monto que está hablando la diputada, digamos, de la exoneración en el caso de renta. Pero había un grupo pequeñito, como de 100 personas, que tenían pensiones que sumaban hasta más de 5 millones de colones brutos. Estamos hablando de aún con las rebajas, aún con las contribuciones solidarias que se habían aplicado, esas personas tenían montos millonarios y que, como decíamos al inicio, no necesariamente, si hubiesen ahorrado su plata, su cotización, no hubiesen podido tener un ingreso de estos montos. Es importante esta aclaración que usted hace, porque no se trata de quedarse con la plata de nadie, se trata que le estamos dando enormes cantidades de dinero a un grupo de personas que no aportó para ese dinero. Diputada León, ¿existe un cálculo sobre cuánto dinero se podría recaudar al año aplicando este proyecto de ley? ¿Cómo se haría en la práctica esa recaudación? Bueno, datos de la SUPEN de diciembre del año anterior dicen que más o menos estaríamos recaudando entre 9.500 millones y 9.700 millones de colones, que es una suma que no es despreciable. Para no nada. nos resuelve los problemas de insuficiencia que tenemos en el sistema de pensiones de este país, pero tampoco es una suma despreciable. Lo que significa que efectivamente sí tenemos pensiones, sí tenemos multipensionados y que además sí tienen pensiones, no todos los casos, pero sí tenemos personas con pensiones altas que están hoy gozando de esa exoneración. Y la forma en que se recauda esto es muy sencilla. El proyecto es un único artículo y lo que hace es que obliga a todos estos regímenes de pensiones a que le tengan que trasladar la información al Ministerio de Hacienda cada 3 meses. Información actualizada de quiénes son los que componen esas bases de datos que maneja cada uno de estos regímenes de pensiones. Y Hacienda con esa información, Hacienda con esa información lo que hace es hacer el cálculo respectivo. ¿Por qué es cada 3 meses y no es cada mes? Bueno, porque las pensiones no suben como todos los días, como muchos quisieran que así sucediera, son normalmente permanentes. Entonces ahí básicamente es ir viendo los cambios de quienes entran y quienes salen a cada uno de los diferentes regímenes de pensiones. Es sumamente sencillo, no tiene ninguna complicación para Hacienda. El proyecto tampoco incluye sanciones a las entidades que no faciliten la información, porque ya esas sanciones están establecidas por Hacienda en reglamentos que tiene en este momento en total vigencia. Es decir, que sería Hacienda el ente que consolidaría toda esta información, haría los cruces y impondría el impuesto. Así como usted lo está diciendo, tal cual como usted lo está diciendo, es sumamente sencillo, pero es sumamente eficiente en términos de la recaudación del proyecto de ley. Hulda, uno pensaría que todas las personas que cobran varias pensiones, una persona que cobra 4 pensiones, tiene un ingreso altísimo, como esa fracción de 100 y pico de personas que usted nombraba antes. Pero usted encontró que había gente muy humilde, que el problema de las pensiones es tan serio que había gente que aún cobrando varias pensiones tenía un ingreso muy bajo. De hecho, el caso que utilizamos para ilustrar esa sección de la información que publicamos es el de doña María Candelaria, una cocinera vecina de un lugarcito remoto en Santa Cruz de Guanacaste, que tenía 2 pensiones, una, si mal no recuerdo, era de ella del IBM y otra que le había dejado su esposo, que era un operario de maquinaria agrícola. La pensión de esa señora no llegaba, sumadas, no llegaban a los 150.000 colones. Creo que las eran dos. Las dos. Creo que llegaban como a los 130.000 colones. Entonces, por eso decía al inicio, tal vez no nos dejemos llevar cuando escuchamos el multi solo quiere decir varias, pero no estamos hablando necesariamente de los montos.
Lo que eso en realidad nos decía es que el sistema de pensiones que hemos creado, y así lo mencionaba don Álvaro Ramos y otros expertos de la materia, ha generado tanta desigualdad que aún personas recibiendo varias pensiones no tienen suficientes ingresos para sus necesidades básicas, mientras que en ese mismo sistema tenemos personas recibiendo 4 pensiones de unas sumas millonarias que, como decíamos e insisto, no se corresponden a sus aportes. Justamente doña Yorleni recién hablaba de progresividad. Quizás para la gente que nos está escuchando, la progresividad tiene que ver con que haya una distribución equitativa entre las cargas que se le impone según el dinero que las personas tienen. En el caso de esta señora que usted encontró en Santa Cruz, me dijo, sí. En Santa Cruz, vemos que ni aún sumando 2 pensiones tenía un acceso a una vida, por lo menos, para pagar sus gastos. Y de hecho, cuando le explicamos a ella la intención del reportaje o los datos que íbamos a presentar, hasta en cierto momento dijo, bueno, mientras no me quiten una, ¿verdad? Porque obviamente era un monto bastante bajo sumando esas pensiones. También tuvimos otros casos, no se me olvida la viuda de un magistrado que decía, bueno, es que hay gente que no va a la universidad o algo así, quiere ganar como magistrado, y ella, una de las pensiones millonarias que tenía era por la muerte de su esposo. Ahí pues tal vez nos da para hablar en otro momento, pero varias de estas pensiones del Poder Judicial incluso se habían otorgado rozando los límites de la ley o con una interpretación que no era literal de la ley, porque las personas que las recibían, las viudas específicamente, tenían que demostrar que realmente las necesitaban, y eso por muchos años no fue así. Se reformó la ley y ahora sí es así, pero entonces teníamos viudas de magistrados principalmente que fueron docentes y tenían pensiones por arriba del 1.000.000 de colones, y a la vez las pensiones de sus ex esposos, sus esposos, de también varios millones. Impresionante, un sistema realmente que entre todos los costarricenses tenemos que ver de qué manera enderezamos, porque ahí está el futuro de muchos de los que hoy trabajamos. Yo no sé, muchos millennials y mucha gente muy joven ya ni siquiera da por sentado de que va a tener una pensión, lo cual es muy triste. Doña Yorleni, ¿qué pasa con las pensiones complementarias del régimen obligatorio o las pensiones voluntarias o el fondo de capitalización laboral? ¿Estarían incluidos también en este cobro? No. Ni el ROP, ni el FCL, ni tampoco las pensiones voluntarias estarían incorporadas dentro de este proyecto de ley. El ROP básicamente porque todavía está en proceso de maduración y además las pensiones son muy bajas en ese caso. El tema del FCL es que el FCL siempre ha sido concebido no como una pensión, sino como un seguro de desempleo, entonces es otro concepto. Y en el caso de las pensiones voluntarias complementarias, esta es por un asunto de no venir a desestimular la estructuración de este tipo de pensiones, que sin duda alguna todos vamos a ocupar en algún momento pensiones de este tipo. Si bien son pensiones que ya tienen 20, 30 años, que ya algunas de ellas están maduras y demás, siempre para el país sigue siendo importante el mantener el estímulo para que cada vez más personas se incorporen a este tipo de pensión voluntaria. Por esa razón, ninguno de estos 3 modelos está incorporado, regímenes de pensiones está incorporado dentro del proyecto de ley. Doña Yorleni, ¿cuál es la evolución ahora en el Congreso? Bueno, obtuvo un dictamen favorable en comisión. ¿Cómo sigue ahora la película en el Congreso? Bueno, vamos a ver, una vez que el gobierno vuelva a presentar una agenda de proyectos, estaríamos quemándole el primer día de mociones 137, luego y regresa a la comisión, luego el segundo día de mociones 137, regresa a la comisión y ya subiría al plenario para ser aprobado en primer y en segundo debate. Yo estimo que tal vez unos 2 meses nos puede tomar ese tiempo, tomando en consideración que en esta semana y la próxima semana la Asamblea va a estar muy concentrada en el tema de empleo público. Entonces, más o menos como en 2 meses ya podríamos tener ese proyecto de ley. Que yo quisiera agregar además que este proyecto de ley nace mucho por los reportajes que hizo ULDA en la Universidad de Costa Rica.
Cuando yo llegué aquí a la Asamblea en el 2018, uno de los temas en los que yo tenía claridad que me iba a involucrar porque me interesaba mucho era el tema de pensiones. Entonces en ese momento yo me acuerdo que yo leía mucho, bueno, igual sigo leyendo mucho, pero leía mucho sobre pensiones y demás, y me encontré los reportajes del semanario Universidad. Empecé a darle seguimiento y a concatenar uno con otro y más, y vi que ahí había una oportunidad de mejora importante. Quizás no es el proyecto que revoluciona todo el sistema de pensiones, como uno sí quisiera tener un proyecto de esa naturaleza, pero es un proyecto que hace un cambio importante desde el punto de vista de justicia tributaria, desde el punto de vista de progresividad y desde el punto de vista de eficiencia tributaria. Entonces debo decir en este espacio que mucho de este proyecto surge a la luz del trabajo periodístico que hace doña Hulda en el semanario Universidad. Muchísimas gracias, diputada León. También gracias a Hulda Miranda, que nos acompañó aquí en el set. El trabajo, vuelvo sobre la idea inicial que expresé en la introducción a esta entrevista. Muchas veces el país funciona en una dinámica de antítesis, de un sector contra el otro. Cuando dos sectores se complementan, se arma un círculo virtuoso con una potencia increíble. El trabajo de la prensa independiente y el trabajo en este caso de una diputada, de actores políticos con vocación de que las cosas cambien. Gracias a ambas por su trabajo. Diputada León, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a Hulda muy particularmente por permitirnos tener este importante proyecto de ley, y muchas gracias a usted, don Ernesto, siempre con esa anuencia para hablar de este tipo de temas en Canal 13. Muchísimas gracias. Buenas noches, Hulda. Muchísimas gracias, don Ernesto, por haberme invitado, y a la diputada Yorleni León, por supuesto, por considerar nuestro trabajo, que si bien pues lo que nos corresponde es contar hechos de interés público, obviamente da un valor agregado el saber que esos insumos pueden ser utilizados para generar política pública, sobre todo si se van a alcanzar objetivos, como ella decía, de justicia tributaria, entre otros. Buenas noches a usted y a su audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguir ahí. Ya ven, se pueden cambiar las cosas. El trabajo de la prensa independiente, el trabajo de actores políticos jugando su legítimo papel. No todo está perdido. Ojalá que se vayan a dormir con esa idea en la cabeza. Se puede cambiar, se puede mejorar. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Si ella